decía que os damos las gracias porque estáis aquí. Creemos un webinar muy interesante para hablar sobre calidad ambiental y con unos ponentes con muchas cosas que decir y que aportar. Y vamos a empezar ya y nos vamos a meter en materia. Entonces voy a dar paso a Ignacio de la Puerta Rueda, que es el director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. Es que ricasco, Nacho, por estar aquí con nosotros. Ignacio es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid en la especialidad de edificación y diplomado en Derecho Urbanístico. En el ámbito laboral ha sido el director del estudio IP Arquitecto. Para la administración pues ha desempeñado un montón de cargos, todos muy importantes. Director del área de urbanismo de la Oficina del Plan General en el Ayuntamiento de Eibar, director de Vivienda del Gobierno Vasco, secretario del Consejo Asesor de Política Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y actualmente, como os he dicho, es el director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. Nos va a hablar sobre pues, el reto ambiental y las ciudades y Nacho, te doy paso y eskerrik asko gurekin etortzagatik. Bueno, es que ricasco, Olga, y muchísimas gracias por darme espacio para poder participar en este webinar, que yo creo que tiene, desde luego, interés. Voy a intentar compartir mi presentación y si tenemos algún problema, pues cambiaré a ver. ¿Se está viendo la pantalla? De momento no. Bueno, a ver si... Prueba otra vez ahora. A ver, si ahora puedo compartir la pantalla. Ahora, ya va apareciendo. Ahora, aquí la tenemos. Vamos a ver si consigo ponerlo en modo presentación para que se vea Muy bien. en condiciones, y si tenemos problema con esto, pues lo pasaré al PDF porque a veces el PowerPoint quizás nos dé algún problema. Vale. Son estos problemas de la técnica. Perfecto, pues de momento lo vemos muy bien. ¿Sí? Sí. Venga, fenómeno. Pues entonces vamos a ver si podemos empezar sin más problemas. Bueno, pues como decía, muchísimas eskerrik asko por la invitación a participar. Y la primera reflexión que me gustaría hacer es, bueno, en qué situación nos encontramos hace no mucho tiempo, hace aproximadamente un siglo, ¿no? Donde estábamos con unas ciudades que estaban viviendo ese desarrollo industrial, ciudades a las que estaba llegando numerosa población al albur de toda esa nueva actividad en busca de desarrollo de su propia vida. Y eran unas ciudades donde convivían, pues en aquel momento, pues aquí tenemos unas imágenes de Londres y de Nueva York, ¿no? Convivían los animales con las personas en todo el espacio urbano, con un tráfico de mercancías, de productos, y donde había esas condiciones de salubridad en las ciudades realmente complicadas y difíciles, ¿no? Se sumaba la contaminación que tenía la propia ciudad por el desarrollo industrial, por la actividad. Se sumaba además las condiciones, imaginaros cómo eran estas calles, donde la gente pues estaba pisando los residuos, los excrementos que dejaba todo este mundo animal que por allí convivía en esas ciudades, ¿no? Era un momento en el que me parece que estamos teniendo problemas, que no entran las imágenes. Disculpad. Y creo que voy a pasar directamente al PDF porque igual tiene mucho al peso, PDF, ¿no? porque este me parece que está dando problemas y no. Bueno, vamos a ver si conseguimos que vayan entrando. Bueno, como decía, el crecimiento de esas ciudades estaba generando problemas no solo con la vivienda, que era desde luego un problema, sino también con problemas serios de calidad del aire. Recordar el problema que hubo a finales del siglo XIX en Londres con el cólera, con una contaminación del agua potable por la incapacidad de las redes de saneamiento de evacuar correctamente los residuos, aquellos problemas de salud y de salubridad que al final estaban produciéndose en aquellas ciudades, ¿no?
pero era a tal el grado que incluso cuando había un animal bueno, pues que desfallecía por sus condiciones, pues ahí se quedaba a mitad de la vía y en ese sentido, pues digamos que las condiciones de salubridad y de calidad de las ciudades pues eran realmente precarias, ¿no? Si avanzamos un poquito más, después de los efectos de la Primera Guerra Mundial y la famosa pandemia, la gripe española, se produjo hace prácticamente un año, como estamos viendo, se está reproduciendo una situación parecida y lo que estamos viviendo es una situación, unas condiciones muy similares desde el punto de vista de lo que desde las ciudades estamos empezando a demandar, desde el punto de vista de la salud, de la dotación de espacios, de las condiciones de la calidad del aire, del saneamiento, del abastecimiento de agua, de los equipamientos y de la dotación. Curiosamente, en aquel momento, la aparición del vehículo a motor, del coche, que hoy estamos intentando evitar esa dictadura que hemos sufrido a lo largo de todo el siglo XX con ese vehículo y volviendo a recuperar las ciudades para los peatones, pues curiosamente yo creo que fue una solución ecológica en aquel momento porque permitió introducir algunos elementos realmente importantes, como era, por un lado, mejorar esas condiciones de salubridad y de convivencia en la ciudad, apartó las condiciones de los animales que ahí teníamos, pero además posibilitó la movilidad de la población y, por lo tanto, el acceso a unos servicios que hasta ese momento para gran parte de la población estaban absolutamente prohibidos, ¿no? Todo este proceso llevó a una reflexión sobre cómo tenían que ser las ciudades, que ya se desarrolló a lo largo del 19, pero que terminó prácticamente en los años 20 del siglo pasado con la Carta de Atenas y con este manifiesto sobre la ciudad radiante de Le Corbusier, donde se preconiza una ciudad especializada, una ciudad donde se establecía la preponderancia de los espacios verdes y la aparición de las edificaciones en altura para liberar más espacio libre para esas zonas de renaturalización dentro de la ciudad, que posibilitaran la mejora de las condiciones de salud, la integración de las, ahora les llamamos infraestructuras verdes o la naturaleza en la ciudad, pero con la utilización del vehículo como uno de los grandes elementos de comunicaciones entre esas ciudades especializadas. Claro, esto era para defender unos derechos, el derecho a la ciudad, tal y como estaba entendido en aquel momento, y que permitía que los ciudadanos pudieran vivir de otra forma a lo que estaban sufriendo a lo largo del siglo XIX y ese principio del arranque del siglo XX, ¿no? Y realmente este es el modelo que ha sido la base de las ciudades que hemos desarrollado a lo largo del siglo XX y que hoy ya en el siglo XXI estamos empezando a reconsiderar. Y esa reconsideración viene desde un momento en el que también se empieza a hablar del derecho a la ciudad y de los derechos que los ciudadanos queremos desarrollar en nuestras ciudades, queremos ejercer en nuestras ciudades, que yo creo que el mejor elemento que ejemplifica esto son precisamente los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hablar de todos sus desarrollos, de los objetivos del milenio y todos los movimientos que ha habido en paralelo, pero sí que yo creo que vinculan muy bien cuáles son los derechos que en este momento estamos demandando y nos hemos fijado como objetivo a nivel global, además, no solo en los ámbitos más en vías de desarrollo, en fase de desarrollo en este momento, que están reproduciendo los mismos esquemas que se produjeron a finales del siglo XIX y principios del XX digamos, el mundo desarrollado actual. Eso se está produciendo en los ámbitos de las regiones en vías de desarrollo, sino que también en estas áreas más desarrolladas tenemos que intervenir para recuperar y de alguna forma resolver los conflictos que dentro de nuestras ciudades estamos teniendo por la segregación urbana. Dentro de estos objetivos, como sabéis, el 11 es de los 17 objetivos, el 11 es el que se centra en las condiciones de las ciudades y que de alguna forma, como es donde desarrollamos nuestra vida habitual y donde desarrollamos nuestra actividad laboral, pues realmente prácticamente todos los objetivos, los 17 objetivos, tienen incidencia en nuestros entornos urbanos y rurales, aunque se llama agenda urbana, yo diría que es una agenda territorial, ¿no? En ese sentido, en algún momento decíamos que quizás el 14 era el único objetivo que no tenía incidencia, pero realmente se está viendo también que la incidencia que está teniendo
los vertidos de los emisarios submarinos de las redes de saneamiento al mar, el vertido de los plásticos, el vertido de basuras, y eso está generando una contaminación en nuestros recursos marinos e incluso en uno de los elementos que sirve para nuestra alimentación, como es el propio pescado, ¿no? Bien, esto en Euskadi se ha ido concretando con la Agenda 2030 y con la Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 2050, que lo que se ha hecho es, dentro de un proceso de participación, intentar defender este derecho a la ciudad, derecho ejercido y entendido como el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, a disfrutar de unos barrios que sean saludables, donde se pueda acceder a los servicios básicos, donde se pueda articular una buena conexión con el resto de la ciudad y donde ese modelo que ahora tanto se está hablando de la ciudad de los 15 minutos, lo que permita es que estos barrios tengan la dotación suficiente para cubrir las necesidades que tiene, y en eso entra también los aspectos relacionados con las condiciones de emisiones, con las condiciones de existencia de espacios naturales y con la capacidad de disponer de un medio de trabajo adecuado y de calidad, donde se evite la segregación social y donde consigamos una cohesión social y un equilibrio territorial y una equidad necesaria para garantizar la igualdad entre toda la ciudadanía, ¿no? Vamos a ver si conseguimos que esto avance. Bien, en la agenda lo que se ha ido identificando son los distintos elementos que la agenda que se aprobó en el año 2019, después de 2 años de trabajo, identifica 8 estrategias con 5 elementos de carácter transversal, que son los que se recogen ahí en ese círculo. Quizás es el resumen más significativo, con 33 áreas de actuación y 104 líneas de acción, pero que tiene que ver también con la identificación de los principales retos. Se han identificado en la agenda urbana, hay identificados los retos sociales y demográficos, los retos económicos, los retos tecnológicos y de innovación, y en los que nos vamos a centrar hoy es en los retos de carácter ambientales, porque en principio es hacia donde estamos orientados la jornada de hoy. En la agenda lo que estamos estableciendo es, una vez aprobadas también las directrices, donde se trata también todos estos elementos ya en su aspecto más normativo, más de regulación desde el punto de vista de la ordenación territorial o del urbanismo. Realmente la agenda lo que marca es un marco de referencia para la coherencia de todas las políticas públicas que tienen actividades de incidencia en el entorno urbano para conseguir esos territorios y esas ciudades que sean inclusivas, que sean inteligentes, que estén equilibradas, que permitan la interrelación y la participación de toda la ciudadanía en su desarrollo y en su actividad. Se trata, por lo tanto, de conseguir que esos ciclos vinculados a la naturaleza, bueno, el ciclo del agua no deja de ser un ciclo también solar, el conseguir el reciclado de la economía circular, con el reciclado de los residuos, con el reciclado de todos los elementos, incluido el suelo, desarrollar ese modelo urbano que se centra en unas ciudades consolidadas, complejas, pero de proximidad, donde podamos tener todas las necesidades cubiertas, donde el modelo de movilidad se centre sobre todo en aspectos como el movimiento peatonal o el ciclable, y el transporte público empiece a recuperar una condición predominante sobre la utilización del vehículo a motor, intentando recuperar la ciudad para los ciudadanos, y donde las infraestructuras verdes pasan a ser realmente elementos importantes y donde evolucionamos en las directrices desde esta disposición donde la infraestructura gris era la predominante en el territorio y los espacios verdes eran como pequeñas islas, a esta otra visión en la que lo que pasa a ser fundamental en el territorio son las infraestructuras verdes y los corredores ecológicos que permiten tener una visión mucho más amplia y donde los servicios de los ecosistemas realmente puedan empezar a tener una función que facilite esa biodiversidad que es la que nos provee de todos los elementos fundamentales para garantizar una calidad territorial y que podamos de alguna forma
mitigar los efectos del colapso de todos los elementos que nos indican las condiciones en las que el planeta se encuentra en este momento. Desde el punto de vista climático, que es uno de los elementos que estamos en este momento sufriendo con toda claridad, en este trabajo realizado por IOBE se analiza con los escenarios al 2100 los distintos efectos provocados por el riesgo de sequía, por los problemas derivados de posible riesgo de inundación fluvial, derivado de estas lluvias intensas, incluso los efectos derivados del incremento del nivel del mar o las olas de calor, que tienen también ya unos datos clarísimos de incidencia relacionados con el incremento de temperaturas, que ya se avanza que en el 2100, a finales del siglo XXI, nos vamos a encontrar con unos incrementos de temperatura que van a superar claramente los 2 grados, que nos habíamos fijado como objetivo máximo. Es previsible que en verano ya estemos en torno de los 4 o 5 grados, en invierno entre los 2 y los 3 grados, lo que significa realmente unos problemas de colapso importantes que tiene que ver también con las alteraciones que se producen tanto en los aspectos de precipitación, donde cada vez son menores pero más intensas en periodos más cortos de tiempo. Se está reduciendo la precipitación entre un 10 y un 30% en la vertiente mediterránea y un 10% en la vertiente cantábrica, pero como digo, con efectos que se producen en periodos más cortos de tiempo, lluvias mucho más intensas, lo que provoca realmente problemas de inundaciones que afectan a todas nuestras ciudades. Con unos problemas, como decía, de lluvias severas en periodos de tiempo más corto y que están afectando cada vez más a zonas urbanas. En concreto, se está incrementando hasta el 10% de nuestras zonas urbanas. Lo que estamos haciendo es estamos desarrollando un análisis de la incidencia del cambio climático en el plan territorial sectorial del litoral y, por lo tanto, analizando en qué condiciones nos vamos a encontrar, analizando los efectos que va a tener en la costa, fundamentalmente con los aspectos derivados, por un lado, del incremento del nivel del mar, derivado, por un lado, de las mareas equinocciales, pero también de las mareas extremas, de las mareas vivas. Por otro lado, con el incremento del nivel del mar por los efectos del deshielo, pero también con las condiciones, con cuáles son los efectos que se van a producir en las playas, en las dunas y en las zonas húmedas de nuestro litoral. Tenemos un litoral que es aproximadamente de 275 kilómetros y con dos zonas muy diferenciadas, una en la zona este y oeste, con una diferencia en lo que son los acantilados importantísimos. Fundamentalmente tenemos acantilados, pero sí es verdad que tenemos 23 kilómetros de playas, 3 kilómetros de estuarios y 26 kilómetros de infraestructuras afectadas. En el análisis, como decía, se ha analizado no solo lo que es la costa, sino también lo que está afectado por las mareas, para ver qué incidencia tiene esas diferencias de nivel en relación con las elevaciones del nivel del mar vinculado, como decía, a las mareas vivas y mareas equinocciales. Las equinocciales podemos saber cuándo son. Las vivas, las que están vinculadas al cambio climático, esas son absolutamente imprevisibles. Se reproducen aproximadamente cada 100 años, pero realmente son imprevisibles. Pero si a este efecto se le suma el efecto derivado de las lluvias, nos encontramos con que este incremento de aproximadamente entre 50 centímetros y 1,2 metros de incremento del nivel, le sumamos los efectos producidos por las lluvias, nos encontramos con que se va a producir una desaparición de un alto porcentaje de nuestras playas, en torno del 20-30% de las playas van a desaparecer, con un efecto de inundación y de ocupación de los espacios dunares naturales que prácticamente también desaparecen en la mayor parte de las dunas que en este momento existen, con una desaparición también prácticamente de todas las zonas de marisma y por lo tanto de la pérdida de un ecosistema importante y necesario para la regeneración de estas aguas, y con una combinación con los efectos derivados de las lluvias torrenciales que van a llevar a que amplias zonas puedan llegar incluso a desaparecer
no solo en zonas estas húmedas como es la zona de Hondarribia, sino también en municipios como puede ser en Zumaya, en Baquio o en algunos otros municipios, ¿no? Pero también estamos expuestos a lo que es el impacto de las olas extremas, donde se ha hecho el análisis de cuál es la incidencia que va a tener, y lo que se identifica es que cada vez son más las zonas que van a estar afectadas por el impacto de las olas, con un riesgo de afección de forma conjunta a todos nuestros ámbitos urbanos de una forma realmente seria y, digamos, que en algunos casos incluso dramática, ¿no? Pero esto que está identificado para esta zona de costa es también aplicable a todas las ciudades interiores que están, bueno, mayormente impermeabilizadas y, por lo tanto, generando un elemento de aportación hacia la inundación en nuestros cauces por la aportación de agua derivada precisamente de esa impermeabilización de nuestros entornos urbanos. Y en esto nos encontramos con que de repente llega la pandemia y empieza a aparecer menciones a las condiciones de salud en las ciudades, donde se empieza a decir que con las pandemias se multiplican las condiciones, se empeoran las condiciones climáticas en las ciudades derivadas también de la globalización, pero es cierto que también ha tenido efectos beneficiosos y que nos han puesto de repente lo que estábamos viendo en la agenda en Bulchatu 2050, estamos viendo que se podía producir en los años 40, de repente se nos han presentado en este momento inicial, en este momento presente, en el 2020, y donde vemos que el efecto de este confinamiento obligado, pero por otro lado que vinculábamos también a un fenómeno que ya se estaba produciendo, que era el incremento del teletrabajo, se iba a producir un efecto secundario que hemos constatado que se produce. De repente desaparece prácticamente la movilidad, el transporte público ya prácticamente no es tan necesario como lo era previamente, y por lo tanto se reduce de forma significativa el nivel de contaminación en nuestras ciudades por esa caída del tráfico, pero además también tiene otros efectos derivados vinculados a la salud, como es lo que es la pérdida también, la reducción de los accidentes y, por lo tanto, la mejora de las condiciones de salud y la mejora de nuestro sistema sanitario. Es cierto que en este periodo de tiempo se ha mejorado de forma significativa la calidad del aire. También es verdad que aún así queda todavía muchísimo trecho y, sobre todo, pensando en que no sé si vamos a ser capaces de mantener el nivel de actividad, de teletrabajo y de movilidad que hemos tenido durante el confinamiento. Pero sí es cierto que con esta herramienta, que también está en la web, el nivel de calidad de aire de la red de aire, que yo creo que después alguien hablará, pues en este momento es realmente buena y yo creo que es producto de estas condiciones, ¿no? Pero aún así sigue manteniéndose unas condiciones de calidad del aire realmente negativas, donde se sigue señalando, como este informe, esta noticia, que los procesos de fallecimiento vinculados a la calidad del aire, a la contaminación, siguen siendo significativos y siguen siendo importantes. E incluso en este último informe muy reciente, es de este mismo mes de marzo, de la OCDE, donde se sigue hablando del impacto vinculado sobre todo a las condiciones del COVID, pero que sirve también para visualizar en qué condiciones estamos, cómo contribuye la mejora de las condiciones del aire o qué vinculación hay entre la expectativa de vida, por tanto, esa expectativa de que haya más de 9 millones de personas fallecidas por las condiciones del aire de aquí al 2060, que se multiplica por 3 prácticamente, y por lo tanto en este informe se analiza esas vinculaciones que hay entre las condiciones ambientales, la salud, los ingresos, el bienestar, el trabajo y el empleo de calidad y la seguridad, vinculadas sobre todo a los ámbitos más degradados, que son en los que mayor impacto está teniendo también en este momento las condiciones de la pandemia, ¿no? En este sentido, la intervención en estos ámbitos vulnerables es uno de los elementos que hemos adoptado desde el Departamento en la Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana para tratar de intervenir y aprovechar los fondos de recuperación, los famosos fondos Next Generation, para intervenir precisamente en los barrios, en los ámbitos más vulnerables, con el objetivo de no solo mejorar las condiciones del parque edificado, un parque edificado que tenemos realmente en unas condiciones
lamentables, inadecuadas para lo que hoy en día exigimos, pero que sí que permita mantener unas condiciones de calidad del aire interior en la vivienda adecuadas, pero también que los barrios pasen a ser sumideros de carbono con la introducción de soluciones basadas en la naturaleza y una gestión inteligente del agua, fundamentalmente del agua de lluvia, que permita permeabilizar estos entornos y, por lo tanto, gestionar ese agua de lluvia para evitar su emisión directamente a los cauces, por lo tanto, reducir ese riesgo de inundación, pero también utilizarlo para usos como el riego, la limpieza viaria o incluso las redes grises dentro de los propios edificios, ¿no? Con esto, una primera impresión de dónde estamos trabajando en el grupo del Plan de Ciencia y Tecnología de Ciudades Sostenibles, que, como decía, estamos centrándonos en las tres principales transiciones a las que nos enfrentamos en este momento: la transición sociodemográfica, la transición ecológica y la transición digital, que son los elementos principales sobre los que estamos en este momento trabajando. Ricasco, muchas gracias, y a los que sois de fuera hacen. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Nos has dado una interesante visión, ¿no?, desde lo que se está haciendo desde Bulchato 2050 y además has identificado que efectivamente la calidad ambiental es un tema muy importante para la salubridad en las ciudades y que, bueno, pues que hay que trabajo que hacer en ello, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros y voy a dar paso a nuestra siguiente ponente, Nadia Arcarazo. Bueno, es la técnico coordinador de la gestión de la red de control de calidad del aire del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Nadia lleva trabajando en esta red desde hace 11 años. En la actualidad coordina la gestión de la red para abordar la evaluación del territorio cara al Ministerio y Europa y gestiona los equipamientos móviles ante problemáticas de calidad de aire y lidera la implantación del sistema de aseguramiento de calidad de las mediciones con el laboratorio, entre otras actividades, ¿no? Nadia nos va a hablar sobre la red de control de calidad del aire y, bueno, pues adelante. Muchas gracias, Nadia. Hola, Egunon. Bueno, Egunon. Egunon. Bueno, como siguiendo el hilo un poco de la ponencia anterior, la calidad del aire pues es un factor determinante para la salud y para incluso el planeamiento y la organización de nuestras ciudades. Y bueno, yo os voy a comentar aquí cómo se hacen estas mediciones de calidad del aire desde la perspectiva técnico-administrativa que tenemos en el Gobierno vasco, ¿no?, que es nuestra competencia. Voy a poneros a ver si puedo, voy a compartir esto. A ver, esperar. Venga, ya está, ¿no? Perfecto. Yo creo que se sí ve. se puede. A ver. Vale. Perfecto. Bueno, en estos momentos la red de control de calidad del aire está dentro de la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular. Estamos en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente desde el año pasado. Bueno, para contextualizar un poco, la calidad del aire, estamos hablando en todo momento de los niveles de imisión, ¿vale? Sabéis que diríamos que en la atmósfera hay una composición química con unos químicos, pero a raíz de las emisiones de las actividades humanas en la atmósfera, pues se producen reacciones y al final pues diríamos que hay una alteración de esos químicos, hay una contaminación atmosférica. Es eso lo que se monitoriza cuando decimos que monitorizamos la calidad del aire, ¿vale? Hablamos de niveles de emisión, no de emisión de las chimeneas. Para contextualizar un poco el marco normativo, nosotros lo que hacemos en la red de control de calidad del aire al final es el instrumento para dar respuesta a la Directiva de Calidad del Aire, ¿vale? La Directiva de Calidad del Aire actual en el marco europeo es la Directiva del 2008, que se transpuso en el 2011 en el Real Decreto 102. Esa normativa lo que hace es, cada Estado miembro, diríamos, tiene competencia para hacer esas mediciones de calidad del aire
cara a la salud, a proteger la salud de las personas, también ecosistemas, y tiene que hacer un envío de información a Europa, ¿vale? En los estados, diríamos, esa competencia se ve materializada en las comunidades autónomas. Tenemos cada una, dependiendo de nuestra densidad, de nuestra orografía y nuestro bagaje histórico, pues, conformadas unas redes de monitorización de calidad del aire que se traduce en estaciones implantadas en diferentes ubicaciones, ¿vale? Ahí en la transparencia podéis ver un poco la diferencia, cómo se aborda en el contexto europeo el tema de la contaminación atmosférica. Por un lado, se aborda regulando en foco y en emisiones, diríamos. En ese sentido tenemos todo el tema de los techos nacionales, tenemos las directivas que regulan las emisiones de industrias muy contaminantes como las IPPC o regulaciones sectoriales de instalaciones de combustión. También tenemos en el tema de los coches las normas Euro, las directivas de carburantes, y luego diríamos lo que engloba y lo que hay en el aire ambiente, eso se aborda desde la directiva de calidad del aire. ¿Vale? Contextualizar un poco. Bueno, la red de control de calidad del aire. Lo dicho, es una red de estaciones que están ubicadas a lo largo del territorio. En este momento tenemos 56 estaciones fijas, como la que veis en pantalla, 3 unidades móviles, un remolque que es una unidad móvil y 3 laboratorios móviles. Estas estaciones, bueno, se han ido, diríamos, conformando una red, ya os digo, a lo largo, la red de control de calidad del aire de Euskadi es una de las redes más antiguas del Estado, porque como ya hemos hablado, pues en el pasado industrial y el bagaje industrial que ha tenido Euskadi ha sido importante, y ya desde el año 77, cuando el Gran Bilbao fue declarado como zona atmosférica contaminada, ahí se empezó ya a medir las primeras mediciones de calidad del aire. Se medía en esos momentos, se medía SO2, porque era lo que más había, y se empezó a medir de esa manera con borboteadores en la zona del Gran Bilbao. En esas mediciones intervinieron la Universidad de Madrid, y ahí es cuando se empezó a conformar el tema de las estaciones de calidad del aire. A raíz de eso, en diferentes valles y se fueron haciendo planes de saneamiento de acuerdo a todas las ubicaciones de polígonos industriales y a focos que había, y fueron instalando diferentes estaciones en diferentes puntos del territorio vasco. Ahí hay que añadir que también en los centros, en las ciudades, pues con el tema del tráfico también se fue reforzando estaciones e implantando más estaciones para hacer más mediciones, ¿verdad? Lo que medimos nosotros en las estaciones de calidad del aire son los contaminantes que aparecen regulados en la directiva, en el Real Decreto 102, que son los que veis ahí: gases, NO2, SO2, monóxido, ozono troposfórico, partículas de diferente tamaño, y también ahí no aparece, pero también medimos benceno y metales pesados. ¿Cómo funciona la red? Pues nosotros tenemos unas estaciones fijas con unos analizadores. Esos analizadores están trabajando de forma continua, van cogiendo muestras cada 10 segundos, hacen una media 15 minutal en su adquisidor y nos mandan esa media 15 minutal al puesto central que está en Bilbao. En el puesto central se van capturando todos los datos, se hace una validación automática y también manual por experto, y se publican en la web de forma online. Una de las modificaciones que hubo hace varios años fue en el área de trabajo de intercambio de información. En el 2011 había una decisión europea que decía cómo todas las comunidades autónomas o los Estados miembros teníamos que comunicar la información de calidad del aire, y en el 2011 salió una decisión diciendo que había que hacerlo a tiempo real. Entonces ahí supuso
el hecho de que todas las redes teníamos que comunicar todo pues online. Y nosotros en este momento lo que se hace es, desde que con un decalaje de 2 o 3 horas, se publican ya los datos, que es lo que se tarda en la recolección, en la comunicación, recolección y primera validación hasta que se publican en la web, ¿no? Esta es la web, entonces la web donde podéis consultar los datos de calidad del aire, están descargables. La normativa establece unos niveles para cada contaminante, unos límites de calidad del aire para los gases, partículas y metales pesados. Bueno, este Real Decreto también establece un poco cuáles son los requerimientos de las mediciones según la normativa actual. ¿Cómo tenemos que hacer las mediciones de calidad del aire? ¿Por qué hago hincapié en esto? Pues porque en los últimos años uno de los retos que tenemos es, aparte de que todo el tema de intercambio de información tiene que ser más inmediato, todo el tema de desarrollo de visores, que ha surgido un boom y hay visores de calidad del aire por todas partes. Otro tema que ha surgido ha sido el desarrollo de sensores de bajo coste que también hacen mediciones de calidad del aire, ¿vale? Entonces, las mediciones de calidad del aire que realizamos nosotros diríamos que son las oficiales, acorde a unos principios de medida estandarizados, que están en unas normas de referencia en la propia normativa y las cuales hacemos con unos equipos homologados, que tienen ya unos informes de tipo. ¿Vale? Y los sensores de bajo coste, pues en estos momentos hay diferentes tipos de sensores con diferentes principios y no son equipos homologados, que tienen los mismos requerimientos de calibración y todo esto. Entonces, nosotros hacemos las mediciones según estas normas de referencia. Tenemos que cumplir los objetivos de calidad de las mediciones sobre incertidumbre, captura de datos y cobertura temporal que nos marca la normativa. Tenemos que cubrir los criterios de implantación de los puntos fijos donde estamos haciendo las mediciones y de microimplantación de los tubos de muestra y cómo hacemos la toma de muestra. Tenemos que cumplir el número de estaciones por habitante y tipo de medición según la concentración existente. Luego, con todas las mediciones que vamos y los registros que tenemos de cada estación, realizamos la evaluación oficial del territorio para conocer un poco el grado de cumplimiento respecto a la normativa actual. Con eso se publica un informe anual. Además de esto, disponemos de equipamientos móviles para abordar problemáticas de calidad del aire. Aquí lo que hacemos es, tenemos unas furgonetas equipadas con diferentes equipamientos para abordar problemáticas ligadas a contaminantes que no son los convencionales o los que no medimos en las estaciones fijas. Y con esto poder dar un servicio, una asistencia a los ayuntamientos. Y en ese caso, pues medimos compuestos orgánicos volátiles, medimos metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos inorgánicos. La evaluación se aborda también clasificando las estaciones según el área donde las tenemos ubicadas y según la fuente, industrial, tráfico y fondo. Hoy en día sí que es verdad que no se ve los niveles de contaminación, de calidad del aire que se veía hace 2 décadas y los niveles que estamos registrando son unos niveles buenos, o sea, hace tiempo que se cumple la normativa. También hay que decir que los niveles de calidad del aire que están vigentes en estos momentos de la directiva del 2008 son unos niveles que no son los mismos que los valores guía que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
se lleva tiempo esperando que esta directiva del 2008 se revise, lleva ya varios años revisándose, para que se llegue a un consenso de poner en esta normativa una directiva europea que recoja los niveles de referencia de la OMS. Pero todavía no ha llegado este momento y de momento seguimos con los niveles de la directiva del 2008. Con estos niveles, la calidad del aire que estamos registrando en Euskadi es buena. Bueno, de hecho, el año pasado hemos hecho todavía la evaluación oficial del 2020, pero teniendo en cuenta el confinamiento que hemos tenido, es muy probable que casi todas las estaciones, o en un 80%, estén cumpliendo ya los niveles de la OMS. Para ir un poco y concretar un poco las mediciones que hacemos en las ciudades, pues, por ejemplo, en Bilbao tenemos 4 estaciones, en Donosti tenemos otras 4, y en Vitoria tenemos otras 4. Aquí os he puesto un poco un ejemplo de cómo son las estaciones. En Tolosa, en Donosti, esto es de Beasain, esto es en Parque Europa, en Bilbao, en Durango. Esto es solo el tipo de equipos que tenemos nosotros. Las furgonetas móviles que nos permiten ir a un punto concreto donde no haya una estación fija de calidad del aire y haya una problemática y poder medir y tomar decisiones. Y bueno, en estos momentos estamos, tenemos bastante, bueno, tenemos una línea de trabajo, es el tema de las problemáticas de calidad del aire con contaminantes no convencionales, diríamos, porque una rama de este trabajo puede ser el tema de los olores, es un impacto ambiental. No está contemplado todavía en ninguna normativa ni regulado, y que nosotros lo abordamos a través de las mediciones de compuestos orgánicos volátiles, como podemos. Y otro de los retos que tenemos es el papel que tenemos que, esto no solo nosotros, sino las redes, cómo podemos o qué papel tenemos que jugar a la hora de completar las modelizaciones o las mediciones con bajos sensores que se vayan a hacer en las ciudades para tener información más inmediata y más inmediata cara a toma de decisiones más inmediatas en cuanto a tráfico o otro tipo de cosas. Y eso es todo. No sé si... Yo quería daros una visión un poco general. No sé si meterme más en concretar alguna cosa. Sí. Si te parece, Nadia, si os recomiendo a todos los que estéis escuchando que si tenéis dudas o lo que fuera, podéis meterlas en el chat. Si tenemos un tiempo al final, os dejaremos paso. Si no, las leeremos y se las daremos al ponente que sea. Si no, pues trataremos de hacérselas llegar para que os contesten, ¿de acuerdo? Entonces, utilizar el chat para eso e intentaremos en todo caso pues que puedan ser respondidas. Muchas gracias, Nadia. Vemos, bueno, que en el País Vasco, gracias, no sé si es gracias al COVID, porque el COVID no sé si le podemos dar gracias por nada, pero tenemos una buena calidad ambiental, pero sí que es cierto que tenemos determinados retos, nuevos contaminantes o cómo medir más puntualmente en ciudades para tener información más inmediata que tenemos que abordar, ¿no? Y que tenemos trabajo para hacer, pues. Sí, el tema de un poco de ir caso por caso también. El tema de, por ejemplo, cómo evalúas el tráfico y llegar a conocer el impacto que tiene en cada municipio. Nosotros ahí, por ejemplo, se puede abordar a través de las modelizaciones a microescala que se están haciendo. Entonces, es una forma de tener mapas de calidad del aire de las ciudades, diríamos mapas con información de calidad del aire en GIS. Eso te permite cruzarlo con otras capas de barrios o de zonas pues más
desfavorecidas, diríamos, y sacar incluso información de salud y sacar un poco de información para ir un poco afinando hacia dónde tenemos que poner los esfuerzos económicos para poder garantizar en las ciudades y en los municipios. Claro, el problema del País Vasco es que nosotros no tenemos ciudades como pueden ser Barcelona y Madrid. Son ciudades pequeñitas. No vemos el impacto que tienen en Barcelona y en Madrid del tráfico, que es debido a estos carriles que tienen, estas avenidas que tienen con 5 carriles y que tienen unos atascos y unos stop and goes que hacen que emitan de repente mucho NOx y se les vaya y tengan unos problemas de NO2 importantes. Nosotros este tipo de problemas no los vemos porque Bilbao, Donosti y Vitoria son ciudades pequeñas. Sí que se ve que hay un fondo de NO2 que probablemente en estos tiempos es debido al tráfico que hay, interurbano y intraurbano e interurbano, porque hay que darse cuenta que vivimos en un territorio con muchos municipios grandes, con mucho movimiento de coches, mucha movilidad, y es lo que se ve. ¿Y ahí cómo hay que intentar abordar? Pues hay que intentar abordar con estas modelizaciones a microescala que nos pueden dar información georreferenciada, cruzándolo con otro tipo de capas y intentando también promocionar. Pues si se utilizan los sensores de bajo coste o las empresas están en esa vía de bajo costes para sacar información, pues que lo combinen con la modelización y siempre teniendo en cuenta las mediciones de referencia. Ahí hay un tema. Nadia, ¿me vas a permitir que te corte? Porque vale. Seguro que podríamos estar hablando, ya te veo que eres una apasionada de lo que estás haciendo, pero vamos a dejar al paso a los demás, ¿te importa? Muchas gracias por la información y, oye, lo dicho, si tenéis cualquier duda ya veis que Nadia está dispuesta a darnos toda la información. Vale. Muchas gracias, Nadia. Si te importa quitar la presentación y voy a dar paso a Ander Torres. Ander Torres es técnico en el área de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Es responsable de impulsar el desarrollo técnico de la Estrategia de Medio Ambiente de Bilbao y participa para ello en los proyectos y planes que se llevan a cabo en el municipio con este fin. Y además actualmente está involucrado activamente en la evolución del Plan de Acción de Clima y Energía Sostenible y colabora en la implementación de la compra y contratación pública verde del Ayuntamiento. Bueno, Ander, pues te damos paso y venga, te escuchamos con atención. Hola, es que ricasco, Olga. Nada, es que ricasco a todos. Es que ricasco a Clima por invitarme a este webinar. No sé si me escucháis bien. Te escuchamos un poquito bajo, pero bueno, si te puedes acercar igual al micro. Igual a la tele, para que me escuchéis mejor. ¿Ahora mejor, quizás? Bueno, un poquito mejor. Habla alto. Vale. Nada, como decía, que es que ricasco por invitarme a este webinar. Y bueno, en línea de lo que comentaba Nadia del análisis que se está haciendo en las ciudades, pues bueno, yo os quería contar la experiencia de Bilbao, la experiencia que hay en cuanto a calidad ambiental y los trabajos que se están haciendo en este aspecto. Y nada, voy a compartir la pantalla. A ver. Se ve perfectamente. Se ve, ¿no? Vale. Pues nada, pues por contextualizar un poco voy a empezar contándoos cuál es la estrategia de medio ambiente que persigue Bilbao para una visión al año 2050, ¿no? Como ya sabréis, pues Bilbao parte de una experiencia muy importante en cuanto a transformación desde una ciudad totalmente industrial, con altos índices de contaminación por ruidos, contaminación por calidad de aire y todo tipo de contaminaciones asociada a una ciudad industrial, a transformarse en una ciudad con una alta calidad de vida. Y para ello se ha trabajado de forma intensiva en varios aspectos y
se han llevado a cabo numerosos planes y pues se ha trabajado intensamente en mejorar la calidad de las aguas de la ría, mejorar el anillo verde que rodea Bilbao, mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad acústica y además mejorar el conocimiento ambiental mediante participación en una serie de proyectos europeos en cuanto a mejorar el conocimiento de pues, confort térmico, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, recuperación de suelos y una larga, etcétera. Entonces, bueno, en este aspecto, todas las mejoras se estructuran dentro de la estrategia de medio ambiente en 3 ejes y un reto capacitador en 3 ejes principales. El primer eje es el de Bilbao neutralidad en carbono. Bueno, como bien dice el título del eje, pues se trata de llegar a un balance cero en cuanto a emisiones y absorción de CO2 en la ciudad. Después tenemos el eje de Bilbao adaptado al cambio climático para combatir todos los riesgos que puedan llegar del efecto del cambio climático, pues que la ciudad esté adaptada a esos riesgos. Y por último tenemos el de Bilbao saludable, que está más relacionada con el tema que tenemos hoy en este webinar de calidad ambiental. El lema, por así decirlo, de la estrategia sería que queremos conseguir una ciudad que sea sostenible, resiliente y saludable. Y además pretendemos que esté monitorizada, con sensores, que sea inteligente y conectada para poder tener una trazabilidad de estos 3 ejes. Hacer un adecuado seguimiento. Entonces, dentro de la estrategia tenemos numerosos planes de apoyo para ello. Y bueno, estos son los más importantes, empezando por el Plan General de Ordenación Urbana, cuyos objetivos urbanísticos se asocian a una sostenibilidad, a la lucha contra el cambio climático y a la respuesta a la necesidad de la ciudadanía para tener una mejor calidad de vida. Además, ya en el 2018 se aprobó un plan de movilidad urbana sostenible, donde se reunían todas las acciones y líneas de actuación que persigue la ciudad para mejorar la movilidad sostenible en todo el entorno. Aquí estarían reunidas las medidas como, por ejemplo, el tema de las bicis eléctricas, la electrificación del transporte y muchas otras. Después tenemos el plan de emergencia municipal, el PEMU, donde se llevan las directrices de protección de la ciudadanía y las infraestructuras. Y desde luego en este plan se coordina con todos los riesgos que puedan venir como resultado del cambio climático, que son, entre otros, que ya se han comentado anteriormente, pues el de inundabilidad o, por ejemplo, riesgos de olas de calor. También a la estrategia de medio ambiente se ve apoyada por un plan director de salud. Dentro del plan director de salud se hace un diagnóstico de cuál es el nivel de salud ambiental que tiene la ciudad y para ello se llevan una serie de indicadores que indican cuál es el nivel de salud ambiental de la ciudad. Por otra parte tenemos la Agenda Local 21 y su evolución a la Agenda 2030 y su relación con los ODS. También Bilbao dispone de una estrategia sonora. Cada 5 años se realiza un mapa de ruido de la ciudad y se miden los ruidos, la distribución del ruido en toda la ciudad. Luego, también dentro de la estrategia tenemos un plan de adaptación al cambio climático y, por último, en los 3 planes últimos que tengo en esta diapositiva, os los quiero contar más en detalle en la siguiente diapositiva, así que bueno, los vemos más en detalle aquí. Uno sería el PAES, el Plan de Acción para la Energía y Clima. En el periodo 2012 y 2020 se ha llevado
llevado a cabo una serie de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad. Se ha llevado un registro, un inventario de todas las emisiones y, bueno, como vemos, como resultado se ha conseguido reducir las emisiones en un 37% respecto al año 2005. El objetivo europeo de este plan era reducir las emisiones en un 20% para el 2020, con lo cual se ha conseguido el objetivo con creces. De hecho, las emisiones per cápita han pasado de un 6,03 en el 2005 a un 3,8 en el 2018 y con ello también se cumple el objetivo que marca la Unión Europea para el 2050. Sin embargo, cabe mencionar que en este aspecto todavía queda un trabajo grande por realizar, ya que, aunque las emisiones han reducido, el balance total no es cero. No todas las emisiones son absorbidas por las zonas verdes que disponemos en la ciudad y por eso que para llegar a una neutralidad en el año 2050 debemos reducir las emisiones aún más o aumentar las absorciones. Por otra parte, tenemos el proyecto Atelier, que es un proyecto europeo financiado por Horizon 2020, en el que se trata de la conformación de PETs en Bilbao y Ámsterdam. PETs significa Positive Energy District. Se trataría de generar en Zorrozaurre un distrito en el que el balance energético sea positivo. Y como output de este proyecto europeo, Atelier, se elaborará un plan de energía para la ciudad con visión a 2050. Y por último tenemos la contratación verde. La contratación verde es un aspecto clave para impulsar la estrategia de medio ambiente en la ciudad, ya que con ello tratamos de ambientalizar todos los contratos, todas las licitaciones que salen del ayuntamiento. Durante este año ya nos hemos reunido con todas las áreas del ayuntamiento y estamos tratando de centralizar todos los contratos, bueno, que todos los contratos pasen a través de medio ambiente y los podamos ambientalizar para mejorar la calidad ambiental en definitiva de la ciudad. Bueno, como os decía, uno de los ejes principales de la estrategia es la neutralidad en carbono en Bilbao para el año 2050. Se trata de ir a un modelo energético más eficiente, inteligente y sostenible, orientado a una reducción a esa dependencia energética y, en definitiva, mejorar de la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, como ya mencionaba anteriormente, es importante que no solo reducir las emisiones, sino que la absorción de estas emisiones sea importante mediante infraestructuras verdes y sistemas productivos basados en la economía circular. Para ello, conseguir la neutralidad. El objetivo del PAES, como os decía, marcaba que habría que reducir las emisiones en un 20% para el 2020 y se ha cumplido con creces, con una reducción del 37%, y para el 2030 el compromiso de Compact of Mayors marca que la reducción tiene que ser del 40%, aunque ya el European Green Deal adelanta que ese objetivo deberá ser más ambicioso y deberemos ir a un 55%. Entonces, Bilbao está en el camino. Sin embargo, como decía, el balance actual no es neutro aún. Se absorbe el 21% de las emisiones, con lo cual habría que reducir el 79% restante de las emisiones o aumentar la absorción. Sí que es cierto que en Bilbao la capacidad que existe a día de hoy de aumentar las absorciones es reducida. Las zonas verdes que tenemos son las que son. Habrá que trabajar en mejorarlas y en ampliar en la medida de lo posible, pero desde luego que el reto mayor en este ámbito es el de la reducción de las emisiones. Otro de los ejes, como ya mencionaba, es el de Bilbao resiliente, que se trata de hacer un Bilbao más adaptado al cambio climático.
como ya decía, tenemos un plan de actuación al cambio climático y se estructura en 4 ámbitos. Por una parte tenemos el ámbito agua, le llamamos, que se trata de la adaptación a las inundaciones fluviales y eso sumado a la subida del nivel del mar que se mencionaba en la anterior charla. El riesgo de inundación que existe en Bilbao debido a fluviales y subida del mar es importante, ya que bueno, todo el entorno de la ría, pues en estos momentos, bueno, una visión RCP 8.5 pues se encuentra en zona de riesgo y habrá que actuar para mejorar en ese aspecto, para reducir el riesgo. Otro de los ámbitos es el fuego, que cubre las actuaciones que se realizan para adaptarse a las olas de calor que cada vez son más frecuentes y más intensas. La previsión es que los números de días de calor en Bilbao aumenten y, por lo tanto, debemos realizar actuaciones para combatir aquello. Desde el área de medio ambiente estamos impulsando en hacer un seguimiento de la resiliencia de la ciudad mediante cartografía. Como bien se mencionaba antes, hacer un análisis a nivel GIS con sistemas de información georreferenciado y poder tener un índice de riesgo por olas de calor, también un índice de riesgo por inundabilidad, y identificar las zonas que mayor riesgo tengan en la ciudad para poder dirigir las actuaciones. Por otra parte, en el ámbito piedra, pues reuniría todos los planes y medidas que se realizan para prevención de las catástrofes y la gestión de riesgos naturales que suceden debido al cambio climático. Esto indudablemente irá coordinado con el plan de emergencias municipal. Y por último tenemos el ámbito semilla, que englobaría todas las actuaciones o las líneas de actuación que tienen que ver con la generación de conocimiento, educación, formación, divulgación, etc. Dentro de este eje, me gustaría mencionar uno de los proyectos en los que está involucrado Bilbao, que es el Life Urban Clima, que se trata de, bueno, como ya decía, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana ya incluye un apartado donde se considera el cambio climático y mediante el Life Urban Clima lo que se pretende es que el Plan Especial de Punta Zorroza, de desarrollo urbanístico en Punta Zorroza, incluya estudios de confort térmico e inundabilidad en el desarrollo urbanístico y que eso ayude a implementar de manera adecuada una solución basada en la naturaleza una vez se empiece con el desarrollo urbanístico. Bueno, y por último tenemos el tercer eje, que es el de Bilbao saludable, y es en el que más incidimos hoy, que es el de mejora de la calidad ambiental de la ciudad. Ander, andamos, perdona que te moleste, andamos un poco justillos de tiempo, sí te agradezco que seas un poco ágil, ¿vale? Vale, estoy ya termino muy rápido ya. Vale, pues bueno, dentro del objetivo de intentar conseguir una ciudad más saludable, tenemos los objetivos de incrementar el porcentaje de zonas verdes. Para ello, pretendemos mejorar las infraestructuras verdes mediante corredores ecológicos y muros verticales. Ya en María Díaz de Haro, por ejemplo, existe un proyecto a día de hoy en el que se pretende realizar un corredor ecológico reduciendo carriles para los coches y añadiendo infraestructuras verdes. También hay un proyecto de realizar un muro vertical en el funicular de Archanda. Por otra parte, uno de los objetivos es mejorar el desarrollo de los espacios públicos que sean más saludables para la ciudadanía. Y por último tenemos el objetivo de reducir la exposición de la población a los contaminantes en cuanto a calidad de ruido, aguas, aire, residuos, etc. Como ya decía, se han realizado mapas de calidad de aire y mapas de ruido de la ciudad, pero el objetivo y el desarrollo tecnológico debe de ir de la mano de intentar desarrollar mapas dinámicos
ayudados de monitorización y modelos de dispersión que sean capaces de llevar un seguimiento del aire y del ruido, de la calidad del aire y del ruido, un seguimiento más en vivo para poder actuar en las distintas zonas de la ciudad. Allá donde, por ejemplo, el tráfico sea importante, poder actuar más de manera inmediata. Y bueno, por último, contaros que también en el eje de salud, ambiental, estamos trabajando en realizar un análisis cartográfico del índice de salud ambiental que existe en la ciudad, y para ello, bueno, se está recogiendo una batería de indicadores georreferenciados, se están cruzando, y todo ello recogido con indicadores de calidad de aire, calidad de ruido, movilidad, equipamientos y calidad del clima, o en cuanto a las de calor, pues se intenta, la idea es generar un índice de salud y bueno, luego esto nos servirá para saber dónde actuar en la ciudad, y los próximos pasos consistirían en cruzarlos con los índices de mortalidad y morbilidad de la ciudadanía para bueno, entender mejor dónde poder actuar para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Y bueno, esto ha sido todo. Es que es ricasco y nada, lo he dicho, si hay algún comentario, alguna duda, pues ya es que me haréis llegar. Es que ricasco, Ander, estáis haciendo un gran trabajo desde el Ayuntamiento de Bilbao y, oye, pues que muchas gracias por haber venido a explicárnoslo y cualquier duda, pues si nos llegan, te la hacemos llegar, ¿de acuerdo? Muchas gracias por haber venido. Y ahora vamos a ir a la segunda parte del webinar, ¿te importa? Gracias. En el que vamos a intentar ir a, pues por qué en Aclima estamos interesados con el tema de calidad ambiental. No sé, espero que veáis las diapositivas. Voy a intentar, ya mis anteriores predecesores ponentes pues ya os lo han explicado, pero en principio, ahí va, estoy un poco rapidilla con las prisas. Aquí os estoy mostrando que efectivamente ha habido un esfuerzo, como han dicho nuestros predecesores, en la evolución de las emisiones o en la reducción de las emisiones de diferentes contaminantes en Europa en los últimos casi 20 años, ¿no? Efectivamente, ha habido o parece que se está dando un desacoplamiento entre el crecimiento y los niveles de emisiones atmosféricas en Europa, ¿no? Con lo cual está claro que podemos separar el medio ambiente del PIB, ¿no? Y que podemos generar riqueza mejorando la gestión ambiental, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos perfectos. Efectivamente, también hay un cumplimiento, parece que bastante claro, de las directivas europeas, de la del 2008, como bien nos explicaba Nadia, pero también vemos que estamos muy lejos de cumplir en general con las directrices de las OMS en calidad ambiental. Y además ahí hay mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, se dice que la contaminación atmosférica provoca 400.000 muertes prematuras cada año y que 2/3 partes de los ecosistemas están expuestos a eutrofización en Europa, con lo cual hay muchísimo trabajo por hacer por delante. Además, el tema del ruido es otro tema bastante importante en Europa y en el Estado y en el País Vasco, y ahí vemos que el transporte por carretera es el principal fuente de ruido y se está evaluando como 125 millones de personas en Europa están expuestas a valores superiores a 55 decibelios, pero es que 37 por encima de 65, ¿no? Hay gran cantidad de población que está expuesta a valores de ruidos muy elevados y en eso también debemos trabajar. Y además nos viene el famoso Green Deal del que habréis escuchado muchísimo. Hay un apartado específico del Green Deal dedicado a contaminación cero. Y en el 2021 se va a sacar el plan, se piensa que hacia junio se va a sacar el plan de acción de contaminación de cero para el aire, agua y suelo. Y ahí esperaremos ver si hay esta, digamos, traslación de esos nuevos valores de la OMS a directivas europeas de prevención de la contaminación, ¿no? Y además se va a hacer también un esfuerzo en provocar medidas preventivas para la contaminación provocada por grandes instalaciones industriales. Se van a definir políticas claras en ese aspecto. Y en el marco estatal, en el informe de calidad de aire, refleja un poco lo mismo, es decir,
sí que se están cumpliendo las directivas europeas actuales, pero seguimos teniendo un gap bastante importante con las mediciones de la OMS. Por lo tanto, se necesita hacer un trabajo, sobre todo en ciudades y en ciudades y en zonas de población donde está viviendo la población, ¿no? Y en el marco europeo ya nos han explicado el Bullchat 2050 esta mañana, en el Euskadi Next Generation también se han metido proyectos PERTES importantes para temas de regeneración urbana, y la propia RIS3 tiene sus grupos de pilotaje de ciudades sostenibles, de connovación y de salud, que están muy relacionados con este ámbito en el que estamos hablando. Por lo tanto, hay políticas y se están estableciendo planes. Y dentro de calidad ambiental, dentro de Clima, tenemos un grupo de empresas que luego voy a dar paso para que se expliquen mejor y os van a explicar mejor cuáles son sus capacidades, que tenemos información, experiencia y conocimiento para poder dar solución a esos retos que nos han planteado los ponentes anteriores, ¿no? Y por eso se creó este grupo de calidad ambiental, que su principal objetivo es responder, pues, en colaboración a proyectos innovadores que aborden estas necesidades actuales en la cadena de valor de calidad ambiental en Euskadi. Lo que queremos es promover la colaboración entre unos cuantos para que de las sinergias que se establezcan seamos capaces de responder de una manera integral a esos retos que se nos plantean, ¿no? Y ahora voy a ir dando paso, pues, a los integrantes de este grupo para que os expliquen proyectos que han desarrollado muy especiales y que, bueno, pues que en 3 minutillos cada uno nos van a ser capaces de explicar, ¿no? Y empiezo por Alberto Bañuelos, de AAC. Alberto, Egunon, ¿cómo estás? Egunon, adelante. Días. Hola, muchas gracias, Olga. Egunon. Bueno, comparto la pantalla también para la presentación. La vemos. La veis, ¿no? Ahora, bueno, pues AAC Centro de Acústica Aplicada, somos una ingeniería, por supuesto, especializada en el campo de la acústica, que llevamos casi 30 años de trayectoria, y esto nos da pie para poder afrontar en este momento lo que consideramos es un nuevo escenario en la evaluación y en la gestión del ruido ambiental. Esto ya lo hicimos al principio, hace 25 años, cuando fuimos pioneros, pues, a nivel estatal y también incluso a nivel europeo, realizando los primeros mapas de ruido de municipios, aplicando modelos informáticos que en aquel momento, pues, no estaban preparados para esa función, ¿no? Algo en lo que la Directiva Europea de 2002, 5 años después, pues nos dio la razón proponiendo una metodología, pues, prácticamente coincidente con la que veníamos aplicando, y que durante estos 25 años, pues, se ha ido desarrollando, la hemos ido completando, mejorando la precisión, para dar la información tanto sobre el territorio como sobre las fachadas de los edificios, ¿no? En paralelo, pues también hemos ido desarrollando las necesidades de evaluación y gestión de los principales focos de ruido ambiental, como son las instalaciones industriales y las infraestructuras de transporte, ¿no? Principalmente carreteras, ferrocarril y puertos, combinando metodologías de medición con metodologías de modelización. ¿Por qué decimos que consideramos que estamos en un nuevo escenario? Necesitaríamos quizá un poquito más de tiempo, pero si tomamos como ejemplo el ruido urbano y 2 municipios en los que hemos hecho, pues, todos los mapas estratégicos de ruido hasta ahora, como son Donostia, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, pues vemos que en el año 2003, las primeras evaluaciones de población expuesta, estábamos del orden de un 40% por encima del objetivo de calidad que establece la legislación, y ahora estamos en un 8 o un 6%. Esta reducción importante en este tiempo, lógicamente, es una suma de 2 factores, de las mejoras que se han adoptado en las propias ciudades, pero también de una mejora en la metodología, aumentando progresivamente la precisión en la evaluación. En cualquier caso, lo que marca es que estamos ante un nuevo horizonte con este grado de exposición, en el que se suman otra serie de necesidades que venimos detectando de forma creciente en los últimos años, ¿no? Por un lado, se requiere conocer cada vez más las causas del ruido, y para ello hay que implicar metodologías, pues, más avanzadas. Hay un nuevo método de cálculo europeo, Noxos, que lo que pretende es ser más detallado, también a su vez más complejo, requiere, por lo tanto, más especialización y tiene más riesgo de irnos de la realidad, cuando precisamente con los años que se lleva evaluando el ruido, pues hace falta valoraciones cada vez de más precisión, que van a venir incrementadas por el siguiente paso, que es valorar los efectos en la salud con los nuevos indicadores que marca una directiva europea, ¿no?
Además de eso, la molestia muchas veces viene marcada por el ocio y por otros focos, las terrazas, etcétera, que hay que incluir en los alcances. Lo mismo que los problemas de, fundamentalmente, transporte urbano con generación de vibración y ruido asociado a esa vibración de transmisión estructural. Todo ello para poder soportar pues, los planes de acción que requieren rigor técnico para una toma de decisiones adecuada, que cada vez es más concreta, ¿no? Y, por supuesto, desarrollar también metodologías que contribuyan a aumentar la participación ciudadana. En esta línea, hace bien los últimos años trabajando para desarrollar una metodología que se adapte a esta nueva situación, teniendo ya una solución que combina pues, la medición acreditada de precisión, la incorporación de las tecnologías 4.0 para monitorizados inteligentes del ruido, combinadas con modelizaciones avanzadas tanto del ruido como la vibración, todo ello dentro de una gestión integrada de todas las variables que influyen en la evaluación y gestión del ruido para poder abordar tanto situaciones puntuales como situaciones globales. Y esto es todo. Es que ricasco, muchas gracias. Es que ricasco y gracias por cumplir con los tiempos. Alberto, pasamos a Miquel Fernández de Fibemasa. Por favor, si puedes salir, Alberto, de la presentación. No sé si me he salido ya. Arriba. Perfecto. Hola, Miquel. Hola. Hola, buenas. En primer lugar, quería agradecerles poder, de parte de todo el equipo de Fibemasa, la oportunidad que nos habéis prestado para poder pertenecer a este webinar. Fibemasa es una empresa del grupo Amper, una de las líneas que tiene, de tantas líneas, divididas en tres: la parte industrial, la parte energética y la parte tecnológica, en la cual nosotros estamos en la parte industrial. Por así decirlo, Fibemasa es una empresa especializada en el sector medioambiental, en la cual llevamos más de 40 años trabajando en áreas estratégicas como es el cambio climático, la protección de la salud y del planeta, por la realización de proyectos llave en mano, integrales y personalizados del control de emisiones atmosféricas. Somos una empresa de gran recorrido tanto nacional e internacional, hemos estado en los 5 continentes, aportando diversas soluciones de sostenibilidad a las diferentes empresas, clientes, sobre todo a la parte industrial. Y minimizando lo que sería toda la parte de los impactos ambientales, ya sea desde lo que serían partículas hasta COPs, fluorhídricos, todo lo que sería todo ello. Damos las soluciones íntegras para su eliminación. Ahora lo que quiero hacer es mostrarles un vídeo de un caso que hemos tenido hace recientemente, que ha tenido bastante eco en diferentes medios de comunicación. Voy a darle acá. Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues este proyecto se ha realizado para Metalo. Este proyecto nace con el fin de reducir las emisiones de compuestos volátiles y monóxido de carbono en su proceso de producción. Estos dos, tanto los COPs como el monóxido de carbono, son nocivos tanto para la salud como para el ecosistema y el medio. Hay que decir que también esta empresa está en Verango, en lo que es en el centro del pueblo de Verango. Se ha entregado recientemente y lo que quería nuestro cliente era lo que sería cumplir con los límites establecidos por la normativa europea, ya incluida la del 2030 y más allá, lo que está intentando ya con esto, ya que la oxidación térmica regenerativa, que lo que se ha hecho es una RTO, consiste en una reacción de combustión que se produce bajo unas determinadas condiciones de temperatura y tiempo de residencia, con el objetivo de eliminar el 99,5% de todo lo que sale por su chimenea. Mediante la oxidación térmica se descompone los COPs y los contaminantes gaseosos en compuestos inertes, que ya no hacen nada nocivamente para lo que sería la salud. Yo he querido ser un poquito rápido, no quería coger más tiempo, así que muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, alguna cosilla, podéis contactar con nosotros en cualquier momento. Te agradecemos mucho, Miquel, y pasamos a la siguiente empresa socia y presidenta de este grupo, CUNAC, Amaya. Hola, no sé si me escucháis bien. Te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Ahora sí te vemos. Vale, sí. Adelante. Vale, voy a compartir pantalla yo también. Primero que nada, buenos días a todos.
Y gracias a Clima también por la oportunidad. Cuando veáis la pantalla, por favor, Sí, te digo. me decís. La vemos perfectamente. Vale, voy a poner en presentación. Y nada, bueno, como ha dicho Olga, soy Amaya García Tabar y represento a la empresa Cunac Technologies en el grupo de trabajo de calidad de aire de Aclima. Y bueno, en Cunac lo que hacemos es fabricar soluciones robustas para la monitorización de parámetros ambientales, entre ellos, por ejemplo, la calidad de aire, el ruido y otros parámetros meteorológicos también, mediante dispositivos inalámbricos y de rápido despliegue. Estos dispositivos están basados en sensores y son una tecnología complementaria a lo que antes nos ha contado Nadia. El objetivo y lo que conseguimos con esta monitorización es aportar información de alto valor para facilitar la toma de decisiones con datos de mucha calidad y excelente precisión también. Internacionalmente trabajamos, por ejemplo, con la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics. También trabajamos con la ONU e incluso con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, la que nos otorgó una mención honorífica, un premio por la calidad de nuestro trabajo. Aparte de esto, me gustaría presentaros un par de proyectos que nos tocan un poquito más de cerca aquí en Euskadi, como por ejemplo el proyecto de Smart Carea que tenemos en Donosti, en San Sebastián. Es un proyecto piloto de implementación Smart con el objetivo de conseguir que la ciudad esté en el punto de mira en el ámbito de ciudades inteligentes. Dentro de este proyecto hay un despliegue de mucha sensorización, pero a nosotros nos toca únicamente la parte de la red de monitorización de calidad de aire. Se han instalado 4 equipos en diferentes ubicaciones de lo que es la ciudad. Por ejemplo, aquí tenéis el de La Concha y este sería en Sancho el Sabio. Lo que hacemos es monitorizar diferentes parámetros típicos de calidad de aire, además otros relacionados con problemáticas de olores e incluso partículas también. Otro de los proyectos que me gustaría comentar y también está en Euskadi sería un proyecto que tenemos junto a la empresa Tecnalia en el puerto de Bilbao. Lo que hacemos en este caso es también desplegar una red de monitorización de calidad de aire para cuantificar en tiempo real lo que son las emisiones difusas que se generan en el propio puerto de partículas. Hemos instalado hasta 5 equipos. Estas son las ubicaciones que tienen actualmente en lo que es el puerto. Y bueno, al principio del proyecto lo que hicimos es instalar todos los dispositivos junto a la unidad móvil de calidad de aire de Tecnalia para hacer una comparativa, validar la tecnología, incluso si fuera necesario ajustar y calibrar los dispositivos. Y bueno, esto es todo. Este es mi contacto. Muchas gracias por escucharnos y cualquier duda que tengáis o información que necesitéis podéis contactarme directamente. Pues muchísimas gracias, Amaya, y voy dando paso al siguiente ponente, que es Ivonne Ezquerra, de LDX Europe. Hola, Ivonne. Un segundillo. Que no te dejamos irte, ¿eh? ¿Me oye? A ver. Perfecto. Hola, Ivonne. No te oímos. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Vale. Venga, adelante. Eskerrik asko gonbidapenagatik, Ivonne Ezquerra, de LDX Europe. Somos una ingeniería medioambiental. Igual comparto la presentación, así ganamos tiempo. ¿Ya está? Sí, la vemos ahora. Bueno, más grande mejor. Mejor, ¿no? Bueno, pues como decía, parte del grupo de calidad de aire en Aclima, LDX Europe, es una ingeniería medioambiental formada por varias ingenierías a su vez, Lundberg, Geoenergy y Dastex, en principio especializada en mejorar procesos productivos en plantas de celulosa, también de emisiones derivadas de compuestos nitrogenados, sulfurosos y partículas en suspensión de cualquier industria que se precie. Con oficinas en Seattle, en Atlanta y en Bilbao.
Dentro del grupo de calidad de aire, pues podríamos decir que ofrecemos la posibilidad de un diagnóstico, una definición de cuál es el problema y la solución que se le puede dar. Porque partimos de ese diagnóstico, pasamos por el diseño, fabricación de los equipos, instalación y puesta en marcha. Más de 50 años de experiencia trabajando pues, internacionalmente y como ejemplos prácticos podemos ver, espero, en las fotografías a continuación cómo se ha analizado el problema que tenían. En este caso era en British Columbia, en Canadá, en una planta de derivados de madera, de láminas, de plywood. Como se ve en la parte izquierda, esa nieblacidad, esa dispersión de partículas y de pues eso, elementos perjudiciales para la comunidad que vive alrededor, y cómo a través de un precipitador electrostático en vía húmeda, que es el aparatillo que aparece entre las dos fotos, se puede conseguir que esas emisiones estén no solo controladas, sino también convertirlas en algo saludable, o por lo menos no perjudicial. Tampoco vamos a prometer imposibles. Eficiencias del 95%, caudales, pues, como se ven ahí, de 25 metros cúbicos hora. Otro ejemplo similar, esta vez en Australia, en Carter Hall Ferry, también eliminación de un foco de emisión incontrolado. Es lo que se aprecia entre una nieblina, que esas son las malas, a pesar de que la gente cuando ve una columna de vapor blanca dice qué horror, pues ya podrían ser todas así. Es la capacidad de controlar esa emisión, de corregir el fallo y de hacer que la gente tenga un entorno más saludable. Los datos, donde estamos, y los datos de contacto. Eskerrik asko. Pues eskerrik asko zuri, Ivonne, y damos paso a la siguiente empresa, Ser Control, Iñaki Corral. Hola, Iñaki. ¿Me oís? Buenos días. Espera. Ahora te vemos, ahora no. Perdón. Ahora sí. Ya está, vale. Espera, me voy a poner pantalla. Adelante. Hola, buenos días. Primero, en primer lugar, agradecer a Clima un poco que seamos partícipes del grupo de trabajo. Y yo quería un poquito presentar un poquito lo que venimos a hacer. El Ser Control es una empresa que lleva 20 años trabajando en el ámbito ambiental. Básicamente empezó sus actividades allí por el año 1998, sobre todo trabajando en el campo de la gestión de residuos. Más recientemente hemos empezado ya a trabajar en otros ámbitos, como el que nos compete en estos momentos, que es el tema del aire. Igual voy a compartir un poco también la presentación que tengo aquí en esto. No sé si se ve. La vemos, la vemos. Vale. Bueno, nosotros lo que tenemos en la actualidad, tenemos 3 instalaciones, una en estos momentos en proceso de reforma, porque estamos montando unos laboratorios nuevos. Tenemos una instalación en Abanto Ciervana, donde gestionamos algunas tipologías de residuos, y además tenemos taller donde podemos hacer reparaciones, mantenimientos, etcétera. Y luego tenemos una segunda instalación en el municipio de Bilbao, en Zorroza. Y la tercera, que es la que estamos en este momento en proceso de ampliación y reforma, ubicada en nuestras antiguas instalaciones de Amorebieta, ¿vale? Entonces, en estas instalaciones tenemos montados dos laboratorios en los cuales disponemos de equipos de cromatografía, digestores, etc. Entonces, nosotros en el ámbito de la asistencia técnica, del control de la calidad del aire, gestionamos la monitorización de la calidad del aire en colaboración contratados con el Gobierno vasco en todo el tema de
el manejo y el control y las verificaciones de las unidades móviles que dispone la Administración Pública, el Gobierno vasco. Además de esto, bueno, pues como tenemos un equipo de gente, de profesionales amplio en los aspectos tanto en cuanto a formación, titulación y demás, nos permite abordar temas como mantenimientos, implantaciones, etc. Entonces, en estos momentos, un poquito lo que se está trabajando es en el desarrollo de nuevos métodos de control y nuevas campañas de monitorización de la calidad del aire, novedosas, basadas en la cromatografía de gases, de masas, tanto en línea como en tiempo de vuelo. Esto nos permite ir y detectar nuevos variables que hasta la fecha pues, eran bastante complicados de manejar. Y bueno, esto es un poquito todo. O sea, somos una empresa constituida por 26 personas, de las cuales casi el 80% son técnicos superiores, cualificados en el campo que nos compete. Y bueno, pues y luego una capacidad logística que consideramos interesante. Pues muchas gracias por la brevedad también, Iñaki. Y seguimos con el siguiente. Luis Azcona, de Stasa. Si puedes retirar la presentación. Sí. Perfecto. Hola. Hola, Luis. Hola, adelante. buenos días. Bueno, me presento, soy Luis Azcona, director de Sistemas Tecnológicos Avanzados y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de la empresa. Perfecto, se ve. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, primero me gustaría hacer una pequeña presentación de la empresa y las principales características y luego a continuación os presentaré un caso de éxito aquí en País Vasco, en concreto en el proyecto incineradora de Zubieta. STA, perdón. Un momentito. Voy a ser breve porque tengo la presentación un poco más larga de lo que teníamos pensado. STA ha sido y es una empresa pionera y de referencia en el sector medioambiental, en emisión en concreto, desde hace 40 años, trabajando con la administración pública y con empresas privadas en todo el sector, en todo el territorio nacional. Y desde hace 2 años, pues hemos empezado a trabajar internacionalmente fuera. Contamos con certificaciones ISO, tanto medioambientales como de calidad. Realizamos soluciones a medida para cada cliente, como suministro de llaves en mano de estaciones de análisis de calidad del aire fijas y para emisión, estaciones móviles, estaciones de emisión para chimenea, estaciones meteorológicas, sus mantenimientos correspondientes preventivos y correctivos, estudios de impacto ambiental, difusión de los medios obtenidos, así como asesoramiento integral a nuestros clientes y suministro de analizadores relacionados con calidad del aire, tanto de emisión como de emisión. También, disponemos, aquí os voy a pasar un poquito más rápido, aquí tenemos lo que es nuestro programa de adquisición de datos, se llama, Proyecto Soyuz, y está desarrollado íntegramente por nosotros. Este programa lo que hace es coger los datos de los analizadores y enviarlos directamente ya a nuestro cliente. Este programa, es un programa en entorno web y adaptable para cualquier analizador o para cualquier tipo de red. Además, contamos nuestras instalaciones con un laboratorio de calibración de gases, un taller de reparación y, disponemos de un
amplio stock de analizadores de alquiler para nuestros clientes. Por otro lado, bueno, voy a pasar un poquito rápido el tema de la presentación y voy directamente a lo que es el caso de éxito que hemos tenido ahí en País Vasco, en concreto el del proyecto de la incineradora de Zubieta. Este proyecto vino, bueno, a través de Condaquín y GHK para el cumplimiento de la normativa medioambiental de esta incineradora. Este proyecto se realizó en 2 fases de suministro. Primero, instalando 4 estaciones de análisis de la calidad del aire y emisión con diversos analizadores como CO, NO, SO2, ozono y partículas. La finalidad de estas estaciones, bueno, es controlar la calidad aire-ambiente y emisión generada por la planta. Realizamos el suministro, instalación y puesta a punto completo, llaves en mano, de estas 4 estaciones y 2 estaciones aquí, 2 estaciones meteorológicas, una incorporada en esta estación, en la de Usurbil, y otra en lo que son las oficinas ya de la incineradora. Estas estaciones se instalaron en las cercanías de la incineradora de Zubieta, conformando una pequeña red territorial en las zonas de Andoain, Lasarte, Zubieta y Usurbil. El estudio previo permitió la instalación en las ubicaciones elegidas por el cliente, quedando además alguna de ellas integrada estéticamente en el entorno. Y bueno, pues gracias a este proyecto se puede monitorear a tiempo real los datos que refleja el índice de calidad del aire, proporcionando una información transparente y fiable de acceso a cualquier ciudadano que quiera consultarlo a través de la página web. Luis, ¿te parece que vamos a ir Sí. corto, vale? Sí, ya está. Nada, pues muchas gracias a todos y ahí tenéis mi contacto y si tenéis cualquier duda, pues estaré encantado de atenderos. Bueno, y acabamos con César Fernández de Tecnimap. César, ¿estás por ahí? Ahora me oís y me veis, ¿no? Sí, te vemos y te oímos. Vale. Luis, por favor, ¿puedes quitar la presentación? No, es que no puedo hasta que... Vale, lo primero, pues buenos días a todos. Gracias a Olga, a Clima, por habernos dado la oportunidad de participar en esta webinar. Entonces, sin más, voy a buscar la presentación. Se ve muy bien. No era esa. Lo que no era esta, vale. Espera un momentito, a ver si lo puedo presentar. Estas tecnologías tan modernas. Vale, ahí, empezamos. ¿Se ve bien, no? Sí, se ve bien. Vale, lo primero, bueno, pues como os he dicho antes, agradecer la invitación para poder participar. Bueno, yo represento en este caso a Tecnimap. Tecnimap es una consultora medioambiental creada en el año 1993 y nuestra ubicación física es en Eibar. Nuestra estrategia de crecimiento la hemos basado en alianzas estables basadas en la confianza. Es decir, nosotros, para aumentar nuestro crecimiento, tenemos una serie de alianzas con diferentes empresas, Sonda, Lodurnet, Axioma, Ecodesign, etcétera, para avanzar en nuestro crecimiento. Nuestros principales campos de actuación, por un lado, es la consultoría ambiental, todos los temas de tramitaciones ambientales, sistemas de gestión ambiental, etcétera. El tema de inspección ambiental, suelos, aguas residuales, atmósfera, ruido y olores, y la vigilancia ambiental. Entre las principales acreditaciones de las que disponemos, estamos acreditados por ENAC para realizar inspecciones en aguas residuales, en el tema de suelos contaminados y en el agua y en aguas subterráneas asociadas.
Bien, dentro del grupo de trabajo de calidad del aire que ha creado Aclima, ¿en qué cuestiones o en qué apartados creemos que podemos aportar valor o añadir valor al grupo que se ha creado? Por un lado, a través de estas alianzas estratégicas, somos capaces de hacer los controles reglamentarios de emisiones atmosféricas en fuentes estacionarias, es decir, hacer comprobaciones, controles reglamentarios en focos emisores confinados. También podemos realizar controles reglamentarios de niveles de emisión. Disponemos de equipos para poder medir y estamos acreditados como ECA en el País Vasco para poder medir partículas o diferentes contaminantes a nivel de emisión. Disponemos de otra tecnología que le denominamos CART. CART es el control de la calidad del aire, ruido y tráfico, pues que consiste pues básicamente en unos equipos de pequeñas dimensiones que permiten la monitorización de la calidad del aire. Evidentemente, el CART realiza lo que se denominan mediciones indicativas, no son mediciones para comparar con la legislación. Son mediciones indicativas cuya misión es aportar información para posibles estudios, etc. Y luego también realizamos, a través de otra empresa colaboradora, todo el tema de control de olores, estudios de olfatometría. Muchas veces el campo de los olores, pues como ya se ha comentado anteriormente, pues está un poco olvidado. Entendemos que es una variable ambiental dentro de la calidad del aire que se debe tener en cuenta. Sin más, dos diapositivas ya para acabar. Os comento un poco el sistema que disponemos de la monitorización del aire, el CART. Existen básicamente 4 metodologías para la monitorización de la calidad del aire. Satélites, una vez al día, macrodatos, muy costosos y bastante inexactos. Sensores de bajo coste, pueden llegar a cumplir las directrices europeas, pero tienen bastante incertidumbre, son asequibles, pero bastante inexactos. Las estaciones de referencia, pues la red de calidad del aire que tiene el gobierno vasco, son caros, son datos exactos porque son medidos, pero tienen un impacto visual. Y luego, pues nosotros tenemos lo que proponemos o que podemos colaborar, es el CART. Son instalaciones con bajo coste, cumplen las directivas europeas y dan datos en tiempo real. Son equipos asequibles y que dan una cierta exactitud, siempre teniendo en cuenta que esta manera de medir la calidad del aire, de monitorizar la calidad del aire con estos equipos, son mediciones indicativas en el marco de la Directiva 2008. No son medidas, son mediciones indicativas. Vale, aquí tenemos un ejemplo de los equipos que podemos instalar. Cuando le llamamos al equipo CART, CART es calidad del aire, ruido y tráfico. Generalmente estos equipos suelen estar dotados con sensores de gases de calidad del aire y con sensores de partículas, pero también pueden ir con sensores de sonómetros y con sensores láser para determinar el tráfico rodado. Es decir, con un equipo de estos seríamos capaces de tener una idea de los niveles sonoros, del ruido, de la calidad del aire, de las partículas, del tipo de tráfico, porque con esos sensores podemos discriminar tráfico pesado, tráfico ligero, motocicletas, etc. Entonces, al final, pues es una metodología, son unos equipos que, como hemos dicho antes, entendemos que son instalaciones para complementar a las estaciones de referencia. Nosotros no pretendimos medir. César, te voy a cortar también, ¿vale? Valores indicativos. Porque vale. ya hemos pasado los 3 minutos y tenemos ya... te dejo terminar, pero... Perfecto. Bueno, lo último, pues también tenemos el tema de olfatometría, de olores, que bueno, pues básicamente aquí realizamos tomas de muestras y análisis de olor, estudios de impacto de olores, eficacia de equipos para la reducción de olores, mapas de olores, etc. Aquí en el Gobierno vasco, en el País Vasco, hemos colaborado realizando controles de emisiones de olores prácticamente a toda la edad del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, porque era requisito impuesto en sus autorizaciones del servicio de aire. Básicamente, pues bueno, esto era lo que os queríamos comentar.
Pues muchísimas gracias, César. Bueno, vamos acabando ya. Hemos presentado todo lo que queríamos. Nos hemos pasado un poco en el tiempo, no hemos dado tiempo a preguntas. Si tenéis cualquier cosa a Clima, está para contestaros. Ahí tenéis una pequeña encuesta que os agradeceríamos que antes que os desconectarais la rellenarais. Y bueno, que sepáis que a Clima y el grupo de calidad ambiental está trabajando en estos temas del aire y que está trabajando además de manera intensa en generar productos y servicios integrales que puedan dar con respuesta a los retos que tienen tanto los municipios como las industrias, y que estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en futuros webinars. Un abrazo a todos.